Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 16 de nivel básico 2, Cronobiología del ser humano. Los biólogos han encontrado la hora ideal para que usted haga lo que tenga que hacer. 7 horas, el mejor momento para el sexo por el alto nivel de testosterona. Y si tiene sueño, se aguanta. 8 horas, tómese la píldora anticonceptiva. No por nada, sino porque ya está usted despierta y no es fácil que se le olvide después del apartado anterior. 8:30, desayuno y vitaminas. El metabolismo está activo y las grasas de la comida se depositan con más dificultad. 9 horas, si hay que ir al médico, esta es la hora en que las inyecciones duelen menos. De 10 a 12. El cerebro está a todo ritmo y los que llevan trabajos creativos lo notarán en su rendimiento. De 12 a 14 horas. Parada obligatoria para el almuerzo. Los procesos digestivos resultan más eficientes entre estas 2 horas. De 14 a 15 horas. La sabiduría popular tiene razón. Quieto todo el mundo y una hora de siesta que nos dejará como nuevos. De 15 a 17 horas. Es la hora de la gimnasia. La temperatura y el tono muscular garantizan resultados inalcanzables. De 16 a 18 horas. Hora ideal para resolver problemas de matemáticas y hacer deberes los niños. De 18 a 20 horas. No espera hasta más tarde para el copazo. Ahora mismo el hígado elimina el alcohol con mayor facilidad. De 20 a 22 horas. Hora de salir de casa o hablar por teléfono para prevenir ataques de melancolía. De 22 a 23 horas, baño caliente y vaso de leche templada. El cuerpo se va enfriando y simula el enfriamiento natural que ocurre durante el sueño. De 4 a 5. Mucha gente muere a esa hora. Lo demás depende de usted. 6 horas, de nuevo en marcha, pero cuidado, el riesgo de infarto es altísimo. Vaya, pues esto es un extracto de una revista que se llamaba Tiempo de Hoy, una revista del final de los años 90. Entonces, de verdad, eso no es broma, eso de verdad fue publicado y pues hoy día ya vemos que esto no tiene mucho que ver, ¿no? Y a ver cómo se relaciona esto ahí a las mujeres, ¿no? Es una revista ahí, en este caso, de este extracto, de este reportaje, que dice justo a las mujeres, ¿no? Pero pues, a ver, hay aquí entonces alguna cosa de vocabulario que vamos a trabajar en este momento, ¿ah? Mira, los biólogos han encontrado la hora ideal para que usted haga lo que tenga que hacer. Pues hay muy semejante a portugués, ¿no? 7 horas, el mejor momento para el sexo por el alto nivel de testosterona. Testosterona es una hormona, sí, pues. Y si tiene sueño, es decir, si está cansado, si quiere dormir, se aguanta. A las 8, tómese la píldora. Píldora se dice. Sí, se puede decir también pastilla, pero en este caso aquí píldora anticonceptiva. ¿Sí? Hay no por nada, sino porque ya está usted despierta. Entonces, este sino, cuidado, como siempre digo, sino no es un objeto, sino es una conjunción, ¿sí? Entonces aquí, no por nada, pero porque ya está usted despierta y no es fácil que se le olvide, no es fácil olvidarse de la píldora después del apartado anterior, después de lo que ocurrió anteriormente, ¿sí? 8:30, desayuno. Mira, vocabulario que ya sabemos de básico 1, vocabulario ahí de las comidas del día. Desayuno y vitaminas. El metabolismo está activo y las grasas. Cuidado con esta palabra. Grasas no es algo gracioso, que tiene gracia, no es esto que nos hace reír. Las grasas son las gorduras, el aceite, el óleo, pues entonces las cosas ahí, las gorduras, las grasas, ¿no? Entonces, el metabolismo está activo y las grasas de la comida se depositan con más dificultad.
A ver, eso de verdad que no sé si está correcto. Bueno, así como todo lo demás. A las 9, si hay que ir al médico, esta es la hora en que las inyecciones duelen menos. Pues será, no lo sé. Aquí, como siempre digo, mi material es muy antiguo y esta es la hora, esta lleva tilde. Actualmente ya no existe más esta tilde en los pronombres demostrativos, ¿sí? De 10 a 12, el cerebro, cuidado con la pronunciación, que se dice cerebro, ¿sí? Está a todo ritmo y los que llevan trabajos creativos lo notarán en su rendimiento, muy semejante a portugués, ¿no? De 12 a 14, parada obligatoria para el almuerzo, la segunda comida del día, también ya sabemos que son las comidas del día, ¿no? Y aquí entonces los procesos están más eficientes para la digestión, ¿no? De 14 a 15, la sabiduría popular tiene razón. Quieto todo el mundo y una hora de siesta. Pues aquí es algo muy típico en España, que es la siesta. La siesta es una costumbre que los españoles tienen, no todos por supuesto, y actualmente menos que antes, pero una costumbre de dormir un poco después del almuerzo. Entonces, después de la comida se duerme un poquito y esto se llama siesta. Este periodo en que uno está dormido después de comer se llama la siesta, ¿sí? De 15 a 17 es la hora de la gimnasia. Mira, gimnasia lo hacemos en un gimnasio. Sí, cuidado con esto. Academia, existe la palabra academia en español, pero academia es para estudios, ¿sí? Y no para deporte y para ejercicio físico. La temperatura y el tono muscular. El tono, la rigidez, la dureza, es decir, como la fuerza de la musculatura, ¿no? Entonces, en este caso ahí garantizan resultados inalcanzables, resultados increíbles. ¿Será? Pues de 16 a 18, hora ideal para resolver problemas de matemáticas. Matemáticas con esta S en el final, así se dice en español, ¿sí? Y para que los niños hagan los deberes, ¿no? De 18 a 20, no esperan hasta más tarde para el copazo. El copazo es el hecho ahí en este caso de tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, para tomar en una copa, que se toman bebidas alcohólicas, entonces el copazo es para tomar bebidas alcohólicas porque se dice que en esta hora el hígado es un órgano responsable por deshacernos del alcohol del cuerpo, ¿no? Entonces que el hígado elimina el alcohol con mayor facilidad. ¿Será? Pues no lo sé. De 20 a 22, hora de salir de casa o hablar por teléfono para prevenir ataques de melancolía. La palabra melancolía también existe en portugués. Es lo mismo que una tristeza, como empezar a una depresión, ¿sí? Una tristeza, una melancolía. Entonces, pues, imagínate. Y de 22 a 23, un baño caliente y un vaso de leche templada. Mira aquí, baño caliente es un baño, normalmente se dice en español, de algo que cuando vamos a una bañera, ¿sí? Entonces, cuando entramos a una bañera para hacer nuestra higiene personal y corporal, ¿no? Ahí nos bañamos y esto es un baño. Cuando el agua viene de encima, ¿sí? Viene de la ducha, ¿sí? La ducha es aquel aparato donde sale el agua y que no podemos estar bañándonos. Entonces estamos duchándonos, ¿sí? Un baño es para inmersión en una bañera y una ducha, tomar una ducha o ducharnos es para el aseo personal que hacemos de pie, ¿sí? Y vaso de leche templada. Vaso es el recipiente donde tomamos la leche. Entonces, la copa, normalmente tomamos vino o tomamos una caña, una cerveza en una copa, ¿no? Pero la leche la tomamos en un vaso, ¿sí? Vaso para agua, vaso para leche. Y cuidado aquí, la leche. La palabra leche en español es femenina, ¿sí? Entonces, un vaso de leche templada. Templada la temperatura, que no es ni demasiado frío ni demasiado caliente, ¿sí? Entonces, aquí la leche está templada, ni demasiado fría ni demasiado caliente, ¿sí? El cuerpo se va enfriando. Entonces, enfriar es ponerse frío. Cuidado, enfriar se dice en español, ¿sí? Y simula el enfriamiento natural que ocurre durante el sueño.
De 4 a 5, mira qué horror, mucha gente muere a esa hora, ay, qué triste. Lo demás depende de usted, vaya. Y por fin a las 6, de nuevo en marcha, es decir, que estamos entonces despiertos y vamos a ponerlos de nuevo para empezar un nuevo día, de nuevo en marcha, de nuevo moviéndonos, de nuevo en acción. Sería más o menos esto, estar en marcha o ponerse en marcha, ¿sí? Pero cuidado, el riesgo de infarto es altísimo. ¡Qué horror! El riesgo o el peligro, ¿sí? Una cosa que es arriesgada es una cosa peligrosa, ¿vale? Pues si alguna cosa de vocabulario ahí no está comprendida, como siempre digo, hay que buscar al diccionario, ¿sí? Y aquí en la descripción del vídeo, así como dejo la apostilla, también dejo siempre el enlace para el sitio de la Real Academia, que hay un diccionario online, ¿sí? Para los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias, ya sabéis, hay interpretación de textos y vamos a corregir en la clase de corrección. Para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, podéis dejar aquí en los comentarios las respuestas a estas preguntitas si queréis, porque siempre corrijo cuando es posible, ¿sí? Muy bien, hoy vamos entonces a aprender a decir las horas en español. ¡Qué fantástico! Entonces, un conocimiento más muy útil y muy importante. Vamos a hablar las horas. Pero mira, en español, normalmente preguntamos entonces de dos formas para saber las horas, ¿no? ¿Qué hora es? O tienes hora, o tiene hora, si depende si estamos hablando de manera respetuosa o de manera más informal. ¿Tienes hora? Tú tienes, ¿sí? O tiene hora, usted tiene. O entonces, ¿qué hora es? Que es lo más común, lo más coloquial también, ¿sí? Entonces hay algunas maneras de preguntar. Y para contestar, para responder, decimos, ¿es la una? ¿Son las dos? ¿Son las tres? Pues hasta aquí es muy semejante a portugués. Lo que viene después también. ¿Cómo son entonces las horas en español? Las horas pueden ser exactas o no, o con minutos, ¿no? Pero las horas exactas decimos, es la una en punto, son las dos en punto, son las tres en punto, las cuatro, las cinco, las 10 en punto, ¿sí? Entonces esto es la hora exacta, ¿sí? Pero tenemos también aquí las horas no exactas. Pues las horas no exactas son las horas que tienen minutos. Ahí decimos de varias maneras. Así como hacemos en portugués, cuando decimos es la 1:05, es la 1:06, es la 1:10, para los minutos que pasan de la 1, ¿sí? De la 1 en punto. Entonces es la 1:01, es la 1:02, es la 1:03, pues ahí decimos en español, ¿sí? Pero distinto de portugués, por lo menos en Brasil, cuando llegamos a los 15 minutos, no decimos es la 1:15, por ejemplo, o son las 10:15. No tenemos esta costumbre en español. El número 15 llamamos cuarto. ¿Por qué? Porque es un cuarto de hora, ¿sí? La hora tiene 60 minutos y si dividimos en 4 partes, cada cuarto, ¿sí? Son 15 minutos. Entonces, cuando llegamos a 15 minutos, llegamos al primer cuarto de hora. Por eso ahí decimos que es la hora y cuarto. Es decir, la hora más 15 minutos es la hora y un cuarto de hora más. Entonces, es la 1:15, son las 2:15, son las 8:15. Significa que es la hora y 15 minutos más. ¿Está claro? Es lo único que es diferente, pero son las 2:16, son las 3:17, son las 8:18, seguimos así, hasta los 30 minutos. Cuando pasan 30 minutos, 2 cuartos de hora, tenemos entonces una media hora, ¿sí? Porque ahí, bueno, 30 minutos es la mitad de 60 minutos, entonces es una media hora, igualito a portugués. Entonces, es la 1:30, son las 2:30, son las 3:30, hasta aquí. Muy simplito, lo único que cambia es que no hay que olvidar que cuando llegamos a 15, no hay que decir 15, hay que decir cuarto, solamente esto, ¿vale? Pues muy tranquilito, ¿no? Pero ahora tenemos un pero, y este pero es diferente entre portugués y español. En español no decimos cuando pasamos de la media hora, no decimos la hora que estamos. Ya estamos mirando a la hora siguiente y queremos saber cuántos minutos
faltan para llegar a la hora siguiente. Entonces, diferente de portugués, que decimos, por ejemplo, son las 2:43, porque ahí cuando decimos eso sabemos que ya estamos llegando más cerca de las 3 horas. En español no lo hacemos. Decimos que son las 3 menos 17. ¿Por qué? De 43 para las 3 horas faltan 17 minutos. Entonces son las 3 horas menos 17 minutos. Eso quiere decir que son las 2 horas y 43 minutos. Vaya, profe, qué confusión. Pues hay que estar atento a las matemáticas porque hay que hacer unas cuentas. Entonces, mira aquí. Si tenemos las 8 horas y 35 minutos en español, decimos que son las 9 menos 25. ¿Por qué? 9 horas, si sacamos 25 minutos, las 9 horas con 25 minutos menos serán las 8 horas con 35 minutos. ¿Sí? Entonces, no es común que en español digamos esto son las 8:35, las 9:42, no es común, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se dice en, pues, aeropuertos, por ejemplo, ¿sí? Y como he leído aquí en el texto también, que he leído de las 10 a las 12, de las 12 a las 14, eso tampoco es usual, ¿sí? Porque ellos usan a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, así. No es común que digamos las 15 horas o las 19 horas, ¿sí? Pero pues... Está claro entonces cómo es esta cuestión de cuando pasamos de los 30 minutos. Entonces hay que hacer cuentas al revés. Hay que sacar los minutos de la hora que va a llegar. Y pasará lo mismo con el cuarto de hora. Cuando llegamos a 45 minutos es el otro cuarto de hora. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo, son las 2 menos 25, significa que es la 1 hora con 35 minutos. ¿Por qué? Si tenemos 2 horas y sacamos 25 minutos, tendremos entonces la 1 con 35, ¿sí? Entonces son las 2 menos 25. Y aquí son las 3 menos cuarto. Significa que no llegamos a las 3. Significa que faltan un cuarto de hora para llegar a las 3. Significa que son las 2 horas y 45 minutos. Entonces aquí también decimos cuarto, ¿sí? Y el otro ejemplo son las 4 menos 8. Significa que faltan 8 minutos para llegar a las 4. Entonces son las 4 menos 8, son las 3 horas y 52 minutos. ¿Quedó claro? Ojalá haya quedado claro. Pues con los ejercicios eso queda mucho más tranquilo y después es facilito, ¿sí? Tenemos entonces aquí unas curiosidades respecto a las palabras mediodía y medianoche en español. Estoy hablando mucho de lo que suele ocurrir en España, ¿sí? En otros países de América y otros países hispanohablantes, probablemente eso no es así, pero en España suele ser de esta forma, ¿sí? Entonces, como siempre digo, lo que estoy hablando aquí es más respecto a España, pero por supuesto hay diferencias en todos los países, ¿sí? Pero, pues... La expresión medianoche normalmente utilizamos igual que portugués para las 12 horas de la noche, ¿sí? Entonces decimos la medianoche. Pero la expresión mediodía, que en portugués, por lo menos en Brasil, significa una hora exacta, una hora punta, en español, principalmente en España, no significa esto. ¿Por qué? En España tenemos, vamos a decir así, una especie de división de los periodos del día un poco distinta de lo que tenemos en Brasil. Cuando nos despertamos por la mañana hasta la hora del almuerzo, eso es mañana, pues igual que portugués esto, ¿sí? Después de la hora del almuerzo hasta la hora de la cena, ahí decimos por la tarde. También hacemos en portugués esto, ¿sí? Y de la hora de la cena hasta la hora de dormir es por la noche, pues así también hacemos en Brasil, ¿sí? Y cuando estamos dormidos normalmente es la madrugada, pues hasta aquí ningún problema. Pero, ¿cuál es el pero? Pero el mediodía para los hablantes de español, principalmente en España, no es una hora específica, es un periodo del día. ¿Por qué? Los españoles de España suelen comer con un horario más largo de comida. Entonces, normalmente el mediodía
va desde las 12 hasta las 14 o las 15 horas. Entonces tenemos ahí como 2 o 3 horas para la comida y la siesta, ¿no? Entonces todo este horario, toda esta extensión de tiempo se llama el mediodía. Entonces, por ejemplo, si digo que voy a comer a las 12 horas y 30 minutos, digo, voy a comer a las 12 y 30 del mediodía. ¿Por qué? Porque ya es el periodo del mediodía ahí. Si voy a comer, por ejemplo, a la 1, voy a comer a la 1 del mediodía. ¿Por qué? Porque todavía es del horario de comer. O si voy a comer a las 2, voy a comer a las 2 del mediodía. ¿Sí? Entonces, este horario, todo este horario se llama mediodía. Entonces, la 1 del mediodía, las 2 del mediodía, las 12 y 30 del mediodía, las 2 menos cuarto del mediodía, ¿sí? Entonces, todo esto es el mediodía. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque cuando decimos mediodía en España no estamos refiriéndonos a una hora fija, estamos refiriéndonos a un periodo del día. Es como si hubiera entonces la mañana, el mediodía, la tarde, la noche, como si hubiera 4 divisiones y este horario entre las 12 y las 14 o las 15 llamamos el mediodía. No son las 2 de la tarde, son las 2 del mediodía. No es la 1 de la tarde, es la 1 del mediodía. ¿Está claro? Pues ojalá esté claro. Seguimos entonces. ¡Qué bien, profe! ¿Un verbo más? Sí, sé que amáis los verbos y por eso entonces vamos a un verbo más. ¡Qué maravilla! Estamos ahí con el verbo decir, que es un verbo también muy utilizado, muy importante. En presente yo digo, tú dices y él dice. Dice es presente. Él dice que las clases son maravillosas. Ella dice que su madre la ama. Usted dice que mi voz es bonita. Entonces, eso es cosa en presente que estamos haciendo en este momento. Cuidado porque en portugués hay una confusión con este dice. ¿Sí? Nosotros decimos, vosotros decís y ellos dicen. En pretérito imperfecto, yo decía, tú decías, él decía, nosotros decíamos, vosotros decíais y ellos decían, es regular. En pretérito perfecto simple, mira qué bonito. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis y ellos dijeron. Con esta J maravillosa del medio. Fantástico. ¿De dónde viene esta J fantástica en un verbo decir que no tiene ninguna J? De latín, pues no lo sé, vino así. Entonces ahí estamos con esta J tremenda, maravillosa en el medio del camino, ¿sí? En futuro es muy semejante a portugués. Yo diré, tú dirás, él dirá, nosotros diremos, vosotros diréis y ellos dirán. Y en condicional también muy semejante a portugués. Yo diría, tú dirías, él diría, nosotros diríamos, vosotros diríais, ellos dirían. En subjuntivo tenemos entonces aquí algunas cuestiones que también son semejantes a portugués. Que yo diga, que tú digas, que él diga, que nosotros digamos, que vosotros digáis y que ellos digan. Normalmente, cuando el pretérito perfecto simple del indicativo es irregular, el pretérito imperfecto del subjuntivo acompaña la irregularidad. Entonces, como había aquella J fantástica en pretérito perfecto simple, pues también la hay aquí en pretérito imperfecto de subjuntivo. Entonces, si yo dijera, si tú dijeras, si él dijera, si nosotros dijéramos, si vosotros dijerais, si ellos dijeran. O con la determinación, si yo dijese, si tú dijeses, si él dijese, si nosotros dijésemos, si vosotros dijeseis y si ellos dijesen. En imperativo afirmativo, di tú, diga usted, digamos nosotros, decid vosotros, digan ustedes. El verbo es decir, el gerundio es diciendo y el participio es dicho. Es totalmente irregular, muchísimo cuidado, ¿sí? Tenemos aquí algunas cuestiones.
con los compuestos del verbo decir. No voy a entrar en este momento en esta cuestión aquí porque los verbos tienen algunas pequeñas cuestiones, principalmente verbos bendecir y maldecir, que tienen algunas cuestiones un poquito más específicas. Después, si queréis, os aconsejo que leáis, ¿sí? Porque es importante cuando vais a usar estos dos verbos, ¿sí? Pero para que no esté muy cansador con esa lectura de verbos o del tiempo, os dejo entonces esto como tarea para que leáis en casa, y los alumnos que tienen clase conmigo después vamos a hablar respecto a esto en la clase de correcciones, ¿sí? Pues seguimos. Ahí tenemos aquí un ejercicio. ¿Qué hora es? Pues este ejercicio tenemos las horas en números, y estas horas con números hay que ponerlas entonces con letra, y estas horas con letra vamos a entrenar entonces los números que hemos visto hace poco, ¿no? Y también las horas. Mira, voy a hacer las 4 primeras. Después las demás dejo con vosotros. A ver, 1, 2 puntos, 10. ¿Qué hora es? Es la 1:10. Mira, solo es medianoche y es la 1. ¿Por qué? No podemos decir lo demás que es, porque lo demás es más de 1. Entonces son las 2, son las 3, son las 4, son las 12, son para lo que es plural, es para lo que es singular. Entonces es la 1 y es medianoche, que es una palabra también singular, ¿sí? Pero las demás horas que hablamos los números son plurales, por eso son para la respuesta. Eso es igual en portugués, cuidado, ¿eh? Entonces, ¿qué hora es? Es la 1:10, ¿sí? Porque tenemos 10 minutos pasados de la hora punta, ¿sí? La otra, 4, 2 puntos, 50. ¿Qué hora es? Son las 5:10. Cuidado aquí. Pasamos de la media hora, hacemos las cuentas al revés. Hay que disminuir. Entonces vamos a hacer disminuyendo los minutos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 10 minutos faltantes para las 5. Entonces son las 5:10, ¿sí? Después, 3, 2 puntos, 0, 0. Son las 3 en punto, ¿sí? Y la otra, 8, 2 puntos, 15. Aquí son las 8:15. Cuando decimos el número 15, hablamos la palabra cuarto, ¿vale? Pues lo demás entonces dejo con vosotros para que podáis escribirlos y después corregimos, ¿sí? Y aquí tenemos entonces un pequeño texto que hay que hacer un poquito de cuentas, ¿ah? Es una historia de una familia, y esta familia tiene varios horarios para varias cosas, y empieza entonces aquí de esta siguiente forma la agenda de la familia Álvarez. Mira, a las 6:30 se despierta la familia, y entonces hay que escribir con número la hora que está ahí, 6, 2 puntos, 30, 6:30, ¿sí? La frase número 2 tiene así: Julia y Pablo entran al colegio 1 hora después de despertarse. Hay que hacer las cuentas. Entonces, a las 6:30 se despierta la familia. Si 1 hora después entran Julia y Pablo al colegio, ¿a qué hora entran al colegio? Pues entran entonces a las 7:30. ¿De verdad? ¿Vale? Pues entonces ahí las 7, 2 puntos, 30, ¿de acuerdo? Y así sigue entonces todo el texto, ¿vale? Pues amores, por hoy es todo, entonces os veo en la próxima clase. Ojalá no sea algo tan complicado y que no desistáis de aprender las horas, ¿vale? Un besito y hasta la próxima.